Ok, vamos a orar para poner en manos del Señor esto. Para empezar, pues Padre, esta noche te damos gracias. Señor, nos has llenado de misericordia, de amor, Señor. Y esta noche te estamos agradecidos porque estamos terminando este día, Señor, con tu maravillosa bendición, Señor, que nos has provisto de todo. Padre, y hoy tú nos vas a proveer de tu palabra, de tu enseñanza, Señor, de tu ministración hacia nosotros, Señor. Y ponemos en tus manos este tiempo, Padre, de estos temas sobre la autoridad espiritual, Señor. Reconocemos que tú eres nuestra autoridad y que toda autoridad, Padre, tú estás sobre toda autoridad en la tierra como en el cielo, Señor. Te damos gracias, Señor, de haberte conocido como nuestro Padre, Señor. Padre, como ese creador de todas las cosas, de todo el universo, Señor. Y que con tu palabra, Señor, con tu poder, Señor, has hecho todas las cosas, Padre. Así que esta noche, Señor, queremos que nuestros corazones y nuestras mentes sean llenos de tu palabra, Señor, y ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos, todavía les voy a dar algunas cosas para que se entienda la autoridad espiritual y después vamos a empezar a ver algunos ejemplos, a comentarlos, a escudriñarlos para ir entendiendo lo que es la autoridad espiritual, ¿sí? Por ahí si se meten ruidos, apaguen sus micrófonos y cuando quieran participar los prenden, por favor. ¿Sí? ¿Ok? Miren, decíamos que todas las cosas, sobre todas las cosas, Dios tiene la autoridad. Y, y vemos que todas las cosas, sabemos desde Génesis, que han sido creadas por la autoridad de Dios, ¿sí? Igual todas las leyes físicas del universo y que hoy estudia la ciencia también fueron creadas por él, pero también se mantienen por esta misma autoridad, ¿sí? O sea, todo lo que el mundo científico ha investigado, todo fue hecho por Dios, ¿sí? Todo fue hecho por Dios. Cualquier explicación, el mundo científico llega hasta un tope de la ciencia y más allá es de Dios. Y gloria a Dios porque muchos científicos han reconocido que hasta ahí llega su capacidad, que todo lo demás, por ende, o sea, fue hecho por Dios. Y otros, bueno, también dice que fueron hechos por las circunstancias de las leyes físicas del universo, pero nosotros decimos no, porque la Biblia lo dice muy claramente, ¿sí? O sea, Dios sustenta todas las cosas y hay, no me acuerdo en qué parte, es un proverbio creo que dice que Dios sustenta o soporta la tierra. Hablando un poquito de ciencia, de física, ¿sí? O sea, cuando nos ponemos a investigar o cuando cursamos la primaria o la secundaria, que vemos esos temas, de repente sale inexplicable cómo es que el universo se sostenga ante la gravedad, ¿no? Sí, ante todo lo que existe en el mundo. Pero cuando ya nuestro propio conocimiento no llega más allá de explicaciones, entendemos que es Dios. Y más cuando nos vamos a la palabra de Dios, o sea, entendemos porque Dios nos lo muestra desde el principio, o sea, desde Génesis nos muestra quién hizo todas las cosas, ¿sí? Entonces, ha hecho por la palabra de Él, por la palabra de poder de Dios, ¿sí? ¿Y qué es esto? Que Él sustenta todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas por la palabra de su poder.
Miren ustedes Colosenses 1:15 al 19. Si alguien lo tiene, adelante. Amén. Sí, adelante. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el Ujú, primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y ¿no? él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Ujú. ¿Hasta el 19? Ajá, por favor. Sí, Sí, ese era el 19 ya. sí. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ah, ya, y dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Ujú. Hasta ahí, Pati, gracias. Vemos aquí que ya en esta parte de la Biblia el apóstol Pablo está hablando sobre que no hay la menor duda que todas las cosas fueron creadas por él. Las que están en el cielo y las que están en la tierra, las visibles, las invisibles, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él. En algunos casos, la ciencia a veces trata de contradecir y restar, o sea, al poder de Dios. Hay muchas cosas en el mundo que aún los científicos y la ciencia no alcanzan a entender por qué suceden las cosas, ¿no? Piensan que la Tierra se hizo por cuestiones circunstanciales, físicas, químicas, etcétera, etcétera. Pero la verdad, o sea, de la vida está aquí, o sea, en la palabra de Dios. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, lo que estamos ahorita viendo aquí. O sea, todas las cosas subsisten en Él. O sea, todo esto está relacionado con la autoridad de Dios. O sea, si Dios hizo todas las cosas están bajo su autoridad. ¿Sí? Sí está claro. ¿Sí? Ahora, en relación a la cita bíblica en la cual nos vamos a estar estudiando acuérdense que les dije Romanos capítulo 13 del 1 al 7, ¿sí? Esa es la base de este estudio, ¿sí? Y vemos que el creyente es un ciudadano del cielo. Todos lo hemos escuchado en predicaciones, este, lo hemos entendido que ya no más somos de este mundo, sino somos ciudadanos del cielo, ¿ah? Y vemos que también somos ciudadanos de este mundo. O sea, es decir, que nuestra ciudadanía como creyente, o sea, está en el cielo también, pero también estamos en el mundo, tenemos que ubicarnos, ¿sí? Lo cual a un cristiano nos da una responsabilidad doble, ¿sí? Doble. ¿Y por qué doble? Unas vayan a Filipenses 3:20-21 y otros vayan a Segunda de Corintios 5:20. Primero Filipenses, por favor. Yo tengo Filipenses 3:20. 3:20 y 21, por favor. Ajá. Adelante. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo,
y de ahí esperamos al Salvador, del Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que domina todas las cosas. Ok, ¿alguien la Reina Valera? ¿No la tiene? Yo, Ok, a ver. yo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Ajá. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, más o menos las dos versiones. Pero fíjense ustedes cómo aquí en este versículo el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Y tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Pero también tenemos una responsabilidad como ciudadanos de esta tierra. Y vayan a 2 Corintios 5:20 ahora. ¿Quién la tenía? Dice, Adelante. 2 Corintios 5:20, Ajá. así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ok, ¿cuál es nuestro papel? Según lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ser Ser embajadores representante de de Cristo. Dios aquí en el mundo. Somos representantes, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hace un embajador de alguna nación? ¿Qué es lo que tiene que hacer un embajador? Por ejemplo, todos los Representa, países, todas las naciones tienen embajadores. De acuerdo representante, a ¿no? los En acuerdos nuestro país, internacionales, tienen alguien que es un embajador en otro país. ¿Qué es? nuestro País. representante. Es un representante, ¿no? O sea, Ujú. México tiene muchos embajadores en muchos países. O sea, ahí los representan a México. ¿Y qué creen que hacen esos embajadores en otros países? Tienen cuidado de los ciudadanos que andan en ese país, por ejemplo, mexicanos en Esa es una España, parte, mexicanos sí, en el Francia. cuidado de y estar de los ciudadanos mexicanos en otro país. A veces hay cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más? Para mejorar las relaciones del lugar, por ejemplo, de la ciudadanía de él, o sea, el país de donde es él con el otro país. Ajá, para mejorar las relaciones bilaterales entre dos países, ¿no? ¿Qué más creen Pues ustedes? relaciones comerciales y todo ese tipo de cosas. Relaciones comerciales, o sea, decir, ¿saben qué? Vénganse a invertir a México, ¿no? Sí. Es decir, o sea, los embajadores hablando literalmente, o sea, van a promover su país, ¿sí? Lo van a promover para que las otras personas, o sea, de otros países, puedan ver buenas oportunidades aquí en México, ¿sí? Lejos de todo lo que ustedes mencionaron, es cierto, es parte de un embajador. Y ahora, como ciudadanos del cielo, que hoy somos embajadores, todo cristianos somos embajadores, ¿cuál sería nuestro papel como embajadores, como representantes del cielo? Hablar de Cristo y Hablar de predicar el Cristo, evangelio. esa es En su nuestra palabra. responsabilidad, ¿no? Pero también nuestra conducta, ¿sí? Amén. Amén, Nuestra aleluya. conducta, nuestro testimonio, ¿sí? Para que la gente pueda ver, o sea, que realmente nosotros tenemos otra ciudadanía hablando espiritualmente, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, aquí es evidente lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que tenemos una responsabilidad hacia nuestros gobiernos. O sea, somos cristianos, tenemos una ciudadanía, pero también tenemos que, o sea, respetar, o sea, todas las leyes que hay en cada país, ¿no? En 1 Timoteo 2, 1 al 3.
1 al 3. Dice, exhorto ante todo Ujú. que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, Ah, por los reyes y por todos los que están en En eminencia, eminencia. sí, Ujú. para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nuestro Salvador. O sea, ¿por quiénes tenemos que orar? Por todos. Según lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? O sea, por nuestros gobiernos o por nuestro gobierno. ¿Tiene que haber alguna condición para que nosotros oremos por el gobierno? O sea, espiritual. No. No. O sea, la Biblia no nos habla, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo de todos, ¿no? Fíjense ustedes, a lo largo de la vida del apóstol Pablo, pues no fue una vida de, ahora sí, que la pasara muy bien. O sea, Pablo estuvo en cárceles donde eran lugares muy reducidos, fríos, helados, pasó hambres, fríos, etcétera. Y Pablo tenía suficiente conocimiento para decir, estas autoridades son autoritarias, son abusivas. Mas, sin embargo, aquí lo vemos a Pablo escribiendo y diciendo que hagan rogativas oraciones, pero no dice con esta condición, ¿sí? No dice si es un gobierno bueno, no dice si es un gobierno de izquierda, de derecha o izquierda-derecha, no sé, sino que Pablo está diciendo, a pesar de haber sido maltratado, a pesar de que injustamente lo encarcelaron en varias ocasiones, Pablo está diciendo, oren, oren, ¿sí? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, por aquellos que están en un cargo superior, en un cargo en el que nosotros tenemos que obedecer, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros oremos por nuestras autoridades. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo porque le quedó muy claro, y lo vamos a ver más adelante, o sea, que toda autoridad en todo lugar, hablo de todo el mundo, en todo lugar, sean árabes, sean lo que sean, o sea, es puesta por Dios. Pero se podrán preguntar, bueno, pero la gente, los dictadores, etcétera, pues Dios lo permite. O sea, Dios lo permite y lo tenemos que aceptar. O sea, en Venezuela tienen que orar por el presidente que está ahí. México tenemos que orar por las autoridades, en este caso ahorita por las elecciones y porque se haga la voluntad de Dios en cualquiera, ¿sí? En cualquiera. Si nosotros estamos creyendo que un gobernante va a erradicar la pobreza, estamos completamente equivocados, ¿sí? Pero sí dice que tenemos que orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, nosotros oramos porque se acabe la corrupción en el país, oramos porque haya mejores servicios, oramos porque la pobreza, la gente que está en extrema pobreza salga de ahí, pero realmente nuestra confianza no está en cierta manera en los gobernantes, está en Dios, está en Jesús, ¿sí? Aunque estén mal las cosas, nosotros tenemos que orar por ellos, que se equivocan, que cometen delitos. Tenemos que orar a Dios, o sea, que derrame su espíritu, o sea, aquí en nuestra nación, en nuestro estado y en nuestro municipio, ¿sí? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite todo eso? Hay algo, no sabemos y no lo entendemos. Yo creo que hasta que estemos en la presencia de Dios vamos a entender muchas cosas, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades. Ya dijimos qué significa sométase, ¿sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
Si se te para un maestro, si se te para un tránsito, velo como alguien puesto por Dios. Cuando nosotros empezamos a manejar ese estilo de vida, entonces es una bendición para nosotros, ¿sí? Dice, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, o sea, todas las autoridades. Y dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, ¿no? Y de repente cuando leemos y estudiamos estas partes de la Biblia, la pregunta obligada que nos hacemos, pero si son corruptos, bueno, no te está pidiendo condiciones, ¿sí? O sea, hoy en la actualidad es muy difícil, ¿sí? Que podemos obedecer a un gobierno corrupto, ¿no? Sobre todo cuando podemos apreciar fácilmente la corrupción que se ve en muchos de los gobiernos en América Latina, en Europa, sí, pero nosotros tenemos que estar orando por ellos. Siempre, pero siempre vamos a ver injusticias por parte de los hombres. Por eso, a veces la pregunta es, ¿por qué? O sea, como iglesia, yo sé que algunos de ustedes no son de la iglesia, pero hablo de la iglesia en general. Cuando me refiero a la iglesia, me hablo a la iglesia en general. Hemos fallado por lo que dice el apóstol Pablo aquí, en esa parte importante como creyentes, como cuerpo de Cristo en la oración. Hemos fallado porque podemos orar individualmente, pero como iglesia, ¿sí? Como iglesia, o sea, lo estamos haciendo, nos estamos levantando en oración para orar por nuestras autoridades, para orar por un México en paz, por orar por muchísimas cosas. Nos hace faltado eso, ¿no? Hay iglesias en las que desde las 5 de la mañana hay, no sé, 300, 400 personas orando, ¿no? Qué bendición. Y creo que es un paso grande como iglesia que tenemos que dar, o sea, dentro de nuestra vida cristiana, la oración. Y hay muchas, pero muchas, creo que razones por las que tenemos que orar. Una vez, una persona decía, bueno, es que siempre oramos lo mismo. Y lo mismo quiero entender que oras por sanidad, oras por los que están pasando injusticia, oras por los que están en los hospitales, oras por los que están en la cárcel y oras por situaciones a veces personales, ¿no? Pero yo te quiero decir una cosa, que no todas las veces que vas a orar, oras por las mismas personas, ¿sí? Oras por diferentes personas y por diferentes circunstancias. Entonces no podemos decir que caemos en algo muy repetitivo, sino que oramos por diferentes cosas, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo para que vivamos quieta y reposadamente. Y eso lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, como ciudadanos de Dios, tenemos que predicar el evangelio. Alguien dijo eso, ¿no? O sea, el evangelio es poder de Dios para salvación y ese es el papel que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que orar porque gente en cargos de eminencia, o sea, obviamente del gobierno, sean personas cristianas, sean personas dignas, o sea, que puedan hacer un papel digno de dar testimonio de Cristo. Y creo que en México estamos muy, pero muy lejos de esto, ¿no? Gente cristiana que ha llegado a la Cámara de Diputados ha fallado. Ha fallado, ¿no? No voy a decir nombres ahorita. Yo creo que no los conocen ustedes, pero no de la iglesia, de otras iglesias de otros estados, ¿sí? Entonces hemos fallado en ese sentido, pero tenemos que orar.
Ok. Em, quiero que vamos a ver otro tema y ya lo pone en comunidad 2. Comunidad 2. Y pónganle lo siguiente. La autoridad, coma, controversia del universo. Punto y aparte. Luego ponen la controversia del universo se centra en quien tendrá la autoridad. Coma. Y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de atribuírsela a Dios. ¿De qué dice? Directo de ¿Dónde te quedaste? resultado Es el resultado directo de directo atribuírsela atribuir. a Dios. Gracias. Punto y seguido. Para mantener la autoridad de Dios, para mantener la autoridad de Dios, tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Y ahí empieza el problema, ¿no? Sí. En el mundo, cuando no conocíamos de Cristo, estábamos bajo la autoridad de Satanás. Pero hoy, esa es la controversia, ¿no? Que la autoridad se la debemos a Dios, ¿sí? Y hay un ejemplo muy claro en Hechos 9. Si van ahí a la Biblia, Hechos 9, del 1 al 18. Ya todos conocen esta parte.
Vamos a leer hasta el 19, del 1 al 19. Van leyendo dos versículos cada quien. Empezamos con Claudia, luego está Gloria, Cristina, Oscar, Margarita, Magdalena, Guillermo, Patti, Moisés, Minet, y al último Miguel. A ver si alcanzan, Miguel, creo que no. 2 versículos. Hechos, dice. Sí, Hechos Hechos 9. Hechos Hechos 9 es la conversión de Pablo. ¿Empiezo? Empiézale. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristina. Y voy. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Oscar. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Margarita. Sí. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Magdalena. Es el 11, ¿verdad? Sí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿El ¿El 13? Sí. No, ya leíste 2, ¿no? Sí, el 12, el 11 y el 12. El 11 y el 12 leíste, ¿no? Sí. Ok. Guillermo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ok. Patti. El 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Moisés. El 17. No se escucha bien, no sé si tu audio. Ok, no, si no te preocupes. O sea, pasamos con Minet, los que él iba a dar.
Fue entonces Ananías y entró a la casa, poniendo sobre él manos. Dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apreció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ok, 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Miren, Saulo o Pablo, antes de conocer la autoridad de Dios, Pablo trató de destruir la iglesia, ¿sí? Pero vemos aquí en esta historia que pues definitivamente conoció al Señor de una manera inesperada, ¿sí? Porque fíjense ustedes en Lucas cómo lo narra, ¿sí? Que Saulo, o sea, aún respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, cuando comenzó la persecución, empezó en Jerusalén. O sea, en Jerusalén fue donde se dispersaron, o sea, todos los discípulos, ¿sí? Y es cuando la iglesia pasó, vamos a decir, a lo clandestino, ¿sí? Y ahí la iglesia en Jerusalén se tuvo que reunir, o sea, en secreto. Estoy hablando de un hombre que era perseguidor de la iglesia. Hemos escuchado mucho, quién era Saulo. Saulo era un hombre, fíjense bien, celoso de Dios, pero estaba interpretando mal las cosas. Quizá el apóstol Pablo, en un momento dado, conoció a Jesús, ¿sí? Pero como su enemigo. Pero miren ustedes todo lo que hacía Saulo. Saulo era un hombre muy reconocido entre los judíos por su conocimiento en la ley. Había sido un hombre desde muy joven, desde adolescente, él sabía la ley, había sido instruido en los mejores colegios, con una familia distinguida. Entonces, Saulo amaba a Dios, pero de una manera equivocada, ¿sí? Equivocada. Y vemos aquí que muchos salieron en ese tiempo de Jerusalén, y a raíz de lo que pasó con Esteban, ¿sí? Vemos en los capítulos anteriores, o sea, todo lo que hicieron, ¿sí? Y vemos aquí que el apóstol, o bueno, Saulo ahí en ese momento, va a perseguir a los cristianos porque dice, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, al sumo sacerdote, o sea, tenía una influencia tremenda Saulo, ¿sí? Y él pensaba que hacía bien con erradicar el cristianismo, ¿sí? Y dice, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Imagínense ustedes, cuando se dispersaron todos los creyentes, todos los seguidores de Cristo, y cuando Saulo se dirige a Damasco, imagínense todas las personas, los judíos que habían creído en Jesús, imagínense cómo se encontraban. Todos estaban, o sea, en su mente el acontecimiento que había pasado con Esteban, ¿sí? Y ahorita lo vamos a analizar, en el cual Saulo había consentido, dice la Biblia, su muerte, ¿sí? Entonces, era un hombre en ese momento, o sea, de los más peligrosos, de los más conocidos como perseguidores de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando vemos estas cosas y las logramos entender que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Que Saulo
¿Cómo pudo conocer a esta autoridad? Porque él no la respetaba, ¿sí? Y luego dice el versículo 3 y 4, dice, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, fue cerca de Damasco. La Biblia no dice si Saulo iba en caballo, iba en pie, etcétera. No lo menciona, no sabemos cómo haya sido este asunto, ¿sí? Pero dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, y la pregunta es, ¿cómo es que a Saulo le haya pasado esto, no? ¿Sí? Y esa voz le decía, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo, un hombre apegado a la ley, con mucho conocimiento, ¿sí? Y que este acontecimiento que le estaba sucediendo, o este incidente, lo iba a platicar todavía en el libro de los Hechos, vemos 2 veces más. O sea, este acontecimiento de Saulo, o sea, tuvo para contarlo siempre en todo su ministerio, ¿sí? Siempre en todo su ministerio. Entonces aquí encontramos en varios lugares repitiendo la misma historia, ¿sí? En la carta a los filipenses lo comenta él más específicamente cómo fue su conversión, ¿sí? Y fíjense ustedes aquí, en el siguiente versículo, en el 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué ven ustedes aquí? Pues que se sorprendió, no le conocía. Que lo reconoció como autoridad. Que lo reconoció como autoridad. O sea, exactamente, ¿sí? O sea, cuando él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, Saulo, que era un hombre con autoridad, ¿sí? Con autoridad, o sea, reconoce a Jesús, ¿sí? O sea, fue algo sorprendente en su espíritu, ¿sí? Que pudo reconocer como autoridad a Jesús. O sea, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Aquí vemos completamente de un hombre muy inteligente, de un hombre de muchas letras. O sea, aquí vemos a un Saulo ignorante, ¿sí? O sea, con el poder y la autoridad de Dios, o sea, Saulo se queda, o sea, sorprendido, ¿sí? Un hombre que fue graduado en la en la mejor universidad de aquel tiempo, de la Universidad de Tarso, fue uno de los mejores estudiantes, alumno de Gamaliel, un erudito, y bueno, todos los reconocimientos y todos los diplomas, y le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿quién eres, Señor? O sea, es algo, te respeto como autoridad. ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Y qué le pasó aquí a Saulo? Cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, es recibir vida. Saulo estaba recibiendo vida. Era un hombre religioso, era un fariseo, pero hoy estaba siendo transformado por el poder de Dios, ¿sí? O sea, porque sigo insistiendo, o sea, Saulo amaba a Dios, pero de una manera equivocada, y probablemente haya estado lejos viendo y contemplando cuando a Jesús lo estaban crucificando, o sea, probablemente, yo hablo de esas probabilidades, no lo dice la Biblia, ¿sí? Pero yo creo que sí. Pero miren otra cosa muy extraña. O sea, Saulo era un hombre, pues, a sabiendas de la autoridad que él tenía ante todo el Sanedrín. O sea, era un hombre a cual se le temía. Pero me sorprende el versículo 6 porque dice él temblando y temeroso. O sea, tenía un temor. O sea, porque estaba viendo por fin una autoridad de aquel Jesús que se predicaba
y que él estaba contra quienes predicaban y divulgaban el evangelio, o sea, hoy él estaba temblando, ¿sí? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué conversión, ¿no? Y también es un ejemplo de Saulo, que desde su conversión, aún no siendo testigo, o sea, aún que no anduvo con Jesús, o sea, fue considerado como un apóstol, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo hace esto, ¿sí? O sea, ¿qué quieres que yo haga? Y es lo que muy comúnmente dice una persona recién convertida, ¿verdad? Momentáneamente, ¿no? Después a veces se olvida. El apóstol Pablo, toda su vida, todo su ministerio fue a hablar de Jesús. Todo su ministerio fue a hablar de Jesús. Abrió muchas iglesias, mas nunca estuvo a cargo de una, ¿sí? O sea, si vemos todo, o sea, estamos hablando aquí del inicio de Saulo, ¿sí? Del inicio de Saulo. ¿Cómo fue un hombre que ante el poder de Dios y que hoy los que hemos recibido a Cristo, que lo hicimos algún día, o sea, vemos que algo estaba pasando en nosotros y es exactamente lo que le estaba pasando al apóstol Pablo, lleno de toda la palabra. Ustedes ven en el Nuevo Testamento, en todas las cartas del apóstol Pablo, en las 13 cartas, siempre hace referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué hace referencia? Porque conocía el Antiguo Testamento, porque conocía la ley, ¿sí? Entonces, Pablo ahí es transformado aún y le dice, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo a un hombre de autoridad como Saulo, alguien le iba a decir eso? Y aquí es cuando se reconoce la autoridad. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Yo quería comentar algo, que Sí, cuando él, temeroso, temblando y temoroso, pues ajá, ahí se rinde a Dios, se rinde a Jesús. así es. Se rinde a Jesús, ¿sí? Vemos aquí cómo inmediatamente Saulo, o sea, revela su conversión, ¿sí? Al decirle Señor, Señor, y al decirle, ¿qué quieres que yo haga? Allí se está viendo la conversión, como que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y está viendo porque entonces le llama Señor y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces estaba él completamente dispuesto a hacer lo que Jesús le dijera. O sea, estaba viendo a Jesús como la autoridad, ¿sí? O sea, él dice que en camino a Damasco él fue tirado a la tierra, o sea, fue humillado, ¿sí? O sea, no podía ver, no sabía nada, estaba desconcertado por lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, vemos que hasta aquí que Saulo está reconociendo y que Saulo en ese momento, o sea, está siendo convertido a Jesús, ¿sí? Está siendo convertido a Jesús. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No les gusta participar mucho? Ok. Dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. O sea, creo que ahí era algo especial, un toque especial para Saulo, ¿sí? Más adelante en los relatos del apóstol Pablo, o sea, menciona que sus acompañantes no habían escuchado nada y un poco contradice con lo que dice Lucas, ¿no? Pero al final de cuentas no escucharon nada, ¿sí? No escucharon nada, o sea, nada, absolutamente nada. Lo que oyeron yo creo que no tuvo sentido para ellos
no vieron a nadie, o sea, solamente se quedaron mudos del asombro de lo que le estaba pasando al apóstol, ¿sí? Y bueno, eso se ve más adelante en los versículos, en los capítulos 25 y 26. Pero luego, ¿qué pasa cuando Saulo dice que se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie? O sea, Saulo se quedó ciego momentáneamente. Dice así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué, cómo, cómo vio la gente en aquel tiempo en Damasco cuando vieron entrar a Saulo? Imagínense ustedes, todo el mundo escondiéndose, porque Saulo se metía a las casas, dice la Biblia, y lo sacaba a mujeres y a hombres, arrastrando para encarcelarlos. Entonces, creo que tanto sorprendió a Saulo como sorprendió a todo mundo, que hoy aquel hombre que venía con todas las cartas de los principales, que venía con toda la autoridad para hacer lo que él quisiera, o sea, como hoy entraba pues como un corderito, manso, obediente, para lo que el Señor le estaba puesto. Imagínense, el Señor le quita la vista momentáneamente para estar esos 3 días, y yo creo que esos 3 días estuvo orando, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿de qué es lo que le estaba pasando? Era algo sorprendente en la vida de Saulo, ¿sí? Porque Saulo quedó ciego por ese resplandor que vio del cielo, o sea, que le había rodeado a Saulo, ¿sí? Imagínense ustedes si en ese tiempo, remontándonos a aquel tiempo, nosotros hubiéramos estado en Damasco, hubiéramos visto entrar a Saulo, imagínense lo que nos hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, ¿qué le sucedió a este hombre, ¿no? Pero Saulo no sabía todavía lo que le esperaba con el Señor. Esa era una parte. Lo primero que le dicen, obedece, o sea, te van a llevar y vas a estar ahí, ¿sí? Y eso suena muy importante cuando su conversión de Saulo es bastante, pues palpable, ¿no? A veces la gente dice en la Biblia, arrepentidos y convertidos, ¿sí? Y dice más adelante que, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor dijo en visión, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, ora. Porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Si ustedes hubieran estado en aquel tiempo que el Señor les hubiera llamado para eso, ¿qué hubieran hecho? Obedecer y Así de acudir al fácil. llamado. Pues a lo mejor hubiera titubeado, ¿no? Todo lo que se sabía de Saulo. ¿Qué se De, imaginan ustedes que Ananías, cuando el Señor le dijo eso? Ananías, Imagínense. Ajá. Es sí, que verlo ahí, perdón. narrarlo ahí, todo parece sencillo, pero ¿cuál sería la expresión? Yo les digo a ustedes, ¿cuál sería la expresión? Pues de admiración y de temor también, ¿verdad? Porque pues le contesta al Señor, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, de que ha hecho mucho mal a tus santos en Jerusalén, ¿verdad? Como si el Señor no supiera, ¿verdad? Entonces, pero sí, pues sí había ahí pues yo creo que algo de temor, ¿no? Si les dijeran a ustedes, a ver, aquí del grupo online,
Vamos a echar las suertes, como decían allá en la iglesia primitiva. A ver quién le va a ir a la celda del Chapo a predicarle. Pues se iría Yo el sí iría. Señor con una seguridad de que Dios va delante de nosotros representándonos. Así de fácil. No es fácil, o sea, Ah, es un proceso. Sí. Yo creo que nos pasaría lo de Ananías, que Ananías le dijo, veme aquí el Señor cuando lo llamó, pero después que le explicó, él como que, Señor, ese man es peligroso. como diciéndole, Señor, pues, ¿qué te pasa? A lo mejor ya te equivocaste, ¿no? Sí. O sea, Saulo era conocido por todos, ¿sí? O sea, su dureza, o sea, con la que actuaba contra los cristianos. Y cuando el Señor le dice esto, ¿sí? Pues obviamente, o sea, responde Ananías, ¿sí? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Eso como diciendo, a ver, reflexiona, ¿no? Y a lo mejor cambia de opinión, ¿no? Y como dicen otros, Así manda a otro, ¿no? A mí no, sí. Y, como, y a ¿estás veces, seguro? ¿Estás seguro? exactamente, ¿no? O, a ver, esos misioneros que van allá donde están los musulmanes, así completamente radicales, que si cualquier cosa por más mínima es la muerte, es la cárcel, ¿no? O sea, sí, yo creo que Ananías se sentía, o sea, como que me estás mandando, o ya son mi último día o mi último minuto como para ir con este cuate, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera se sorprendería. El primer sorprendido fue Ananías, ¿sí? Porque le dice, él ora, ¿sí? Él ora, pues realmente estaba muy difícil que Saulo orara, ¿sí? Más bien se aventaba sus recitales, ¿sí? Pero no de esta manera, ¿no? Entonces, creo yo que Ananías estaba confundido, ¿no? O sea, estaba confundido. Y y bueno, obviamente el Espíritu de Dios vino a Ananías y era un hombre de Dios, o sea, él percibía que era Dios el que le estaba hablando, ¿no? Que fuera donde estaba Saulo, ¿no? Y como dijo Moisés, ¿no? Al Señor, ¿no? Manda a otro, ¿no? Manda a mi hermano, ¿no? O sea, Ananías no dijo eso, ¿va? Pero, o sea, me imagino que era una situación bien difícil, ¿no? Y lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, respondió, o sea, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y de ahí partió, ¿no? Porque ahí inició la iglesia, o sea, en Jerusalén, ¿sí? Y si no aquí, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. O sea, estaba difícil la situación para Ananías, muy difícil, ¿sí? Dice, y para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Algo sorprendente, ¿sí? Aquí vemos que Dios explica dos razones o dos motivos por los cuales está llamando a Saulo, ¿sí? O sea, primero le dice a Ananías, ¿sí? Porque instrumento escogido por Dios. O sea, fíjense ustedes lo que está diciendo Dios o el Señor, porque me es necesario que sea instrumento mío para cumplir, por lo que estaba diciendo, o sea, dos propósitos. Aquí se cumplen dos propósitos. En primero, lo que le dice el Señor a Ananías, lo primero que va a llevar, dice, debe llevar el nombre de Jesús. Así le dice, ¿no? Porque instrumento me he escogido para llevar mi nombre en presencia. Primero va a llevar los nombres, el nombre de Jesús. Pero fíjese a quiénes.
Dice a los gentiles. O sea, los gentiles son los no judíos. ¿Sí? A los no judíos. Fíjense, son nombrados en primer lugar. ¿Sí? Son nombrados en primer lugar. Y luego, los reyes, en ese orden lo está dando. Y luego a los de Israel. ¿Qué notan aquí? En esos tres grupos. Al mencionar esto, el Señor. Ahí se está refiriendo a los que creían en él, que no eran del pueblo de Dios, y a los reyes, que eran las autoridades, y después a su pueblo que no había creído en él. ¿Quiénes suponen ustedes que debían haber sido primero? Pues su pueblo. A su pueblo. Y lo menciona al último. O sea, aquí vemos, ¿no? En la escritura, o sea, lo están, o sea, primero, y así fue. O sea, en la vida ya ministerial del apóstol, ¿sí? O sea, por eso le está diciendo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Los hijos de Israel no habían querido nada, ¿sí? Entonces, dice a los gentiles, ¿sí? A los gentiles, ¿sí? Y vemos más adelante, o sea, en el libro de los Hechos, cómo Pablo se apareció delante de reyes, testificó, dijo el rey Agripa, ¿no? Por poco y me persuades, ¿sí? De todo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Y al último menciona, llevarás mi nombre a la nación de Israel. Fíjense bien. Cuando Pablo entraba a una ciudad, ¿sí? Lo primero que hacía el apóstol Pablo, ¿sí? Siempre visitaba la sinagoga, ¿sí? La sinagoga era el grupo de judíos. Para que fuera una sinagoga tenían que ser 12 judíos, ¿sí? Y él siempre llegaba allí, sí, creo que 12 o 10, investíguenlo, ¿sí? Entonces, la sinagoga siempre era el lugar de arranque para el apóstol Pablo, para introducirse a la comunidad, para que llevar el mensaje, ¿no? Y de esa forma alcanzaría a los judíos. Pero siempre iría primero a los no judíos, ¿sí? Él fue el apóstol de los gentiles, ¿sí? Entonces, era algo muy sorprendente que le estaba dando el Señor, ¿sí? Pero también hay otra cosa que le dice a Ananías, ¿no? Y que realmente fue lo que le pasó al apóstol. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y quiero decirles que no ha habido otro que haya padecido tanto por el nombre de Jesús como el apóstol Pablo. Sí. Hasta el día de hoy no hay otro que haya padecido tanto como el apóstol Pablo. O sea, lo que estaba diciendo el Señor Jesús era muy cierto. O sea, decía, padeció persecución, padeció injusticias. Dijo Pablo, he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mi situación. Sé vivir en la escasez como también en la abundancia. Y es un buen mensaje para todos, ¿no? Él tenía contentamiento, cual fuera, cuando estaba en la cárcel, estaba cantando, estaba gozoso. O sea, son muchos testimonios de ejemplo de un hombre que amó al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Cuando
Cuando pasó lo del terremoto, estaban cantando, ¿sí? Él y Silas, y aunque se cayó la cárcel, el carcelero le dio miedo porque se fuera a escapar y le dijo, no, tranquilo, no va a pasar nada, aquí vamos a estar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por las que podemos decir, o sea, todo lo que el apóstol pasó, pero a partir de esta conversión. Y luego, dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le estaba diciendo a Ananías ahí? ¿Qué ven de raro? Pues que no iba como muy convencido, pero que obedecía lo que Dios le había dicho. Ajá, pero ¿qué más? Estaba cumpliendo la orden que el Señor le había dado. Ujú. Que No es fue raro como eso, pero hay otra cosa o sea, cuando Ananías está con él y Que lo lo que le llama dice, hermano. Que le impuso las manos. Lo saludó ah, como hermano, Como Sí, hermano. ¿cómo? lo que lo saludó como saludó como hermano. hermano. Así es, le dijo hermano. O sea, estaba convencido de la conversión, ¿verdad? De Saulo, estaba convencido, ¿verdad? Porque le dice hermano Saulo. O sea, estaba convertido, ¿sí? Este, mm, a veces a los cristianos, o sea, a la gente nueva no le gusta que le digan hermanos, ¿no? Dice, se oye medio religioso, ¿no? Y pues sí, yo pienso que sí, ¿no? Porque todos tenemos nuestro nombre, ¿no? Pero hay iglesias así, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, y pues no sabes ni qué hermano, ¿no? Mejor dice su nombre, ¿no? Pero ahí, en ese tiempo, en la iglesia primitiva se decían como los hermanos, ¿no? Y, y bueno, le dice esto, ¿no? Ahora, ¿ustedes dónde creen que Saulo le quedó algo en su mente, en su corazón, para poder entender que era Jesús el que le estaba hablando? ¿Qué creen que haya pasado en él? ¿Cómo fue la pregunta, maestro? Disculpe. Saulo se la pasó persiguiendo a los cristianos, pero en esa persecución hubo un momento en el que él pudo haber quedado sorprendido, o sea, de lo que los cristianos que él perseguía, o sea, tenían la plena convicción de que Jesús era el Salvador. El Miren martirio de ustedes, Esteban, él estaba presente allí. miren ustedes el capítulo 7. En el versículo 54. O sea, aquí Esteban les está hablando, ¿sí? De lo que es el Señor. Y les dice en 53, pero que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice, oyendo estas cosas,
se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, estaba a punto de su muerte. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, Saulo estaba presente. O sea, Saulo escuchó todo lo que dijo él. Y se apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. O sea, imagínense ustedes a Esteban allí viendo tirado a Esteban, lo que estaba diciendo Esteban, ¿sí? Que él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que en la conversión de Saulo, yo creo que muchas cosas le vinieron a su mente. O sea, muchas imágenes de esos hombres que habían invocado el nombre de Jesús y que hoy se estaba dando cuenta que en realidad existía Jesús, ¿sí? Que en realidad existía Jesús. Entonces, vemos aquí que de alguna manera, o sea, él había escuchado y había tenido ese testimonio, ¿sí? Y yo creo que fue la única vez que se encontraron Esteban y Saulo. Esteban estaba contemplando el cielo abierto, veía los cielos abiertos y Saulo escuchando todo lo que estaba diciendo. Yo creo que en ese momento en que él todavía tenía escamas en sus ojos, estaba entendiendo y se estaba acordando lo que Esteban había dicho tirado, ¿no? Y que había consentido su muerte, ¿no? Yo creo que Saulo, quizá al escucharlo, a lo mejor volteó al cielo y no vio nada, ¿no? Sí, a ver, esperando qué vio este cuate, ¿no? Pero después él le tocó ver esa luz brillante en su vida, ¿sí? Y bueno, ya después, dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, ¿no? Yo creo que eso se refiere a que espiritualmente, ¿no? Espiritualmente le fueron abiertos sus ojos, sus oídos, ¿sí? Y que de alguna manera era convertido, ¿no? ¿Qué cambio para Saulo? ¿Sí? Ahora era el hermano Saulo, no era el enemigo, ¿sí? Ahora era un hermano, pero al apóstol Pablo le costó mucho trabajo que la gente comprendiera y se convenciera de que Saulo había sido convertido a Jesús. Después de ahí fue un problema porque él tuvo que regresar a Jerusalén, después se fue a otro lado y no todo mundo lo recibía al principio porque temían que su conversión no hubiera sido algo verdadero, ¿sí? Pero cuando se le caen las escamas, ¿sí? Dice que fue bautizado, ¿sí? Más bien ahí selló su conversión, o sea, no tenía nada que ver el bautizo con su conversión, pero era un sello de donde daba testimonio que realmente se había convertido, ¿sí? Entonces, es una forma en que podemos ver cómo el Señor Jesús tocó a este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, que Saulo reconoció a Jesús como la autoridad, ¿sí? Y de ahí para adelante, pues fueron cosas muy maravillosas lo que
Pablo hizo, por todas las iglesias, los discípulos que levantó, y anduvo predicando y anduvo dando testimonio de Jesús. Un hombre que había perseguido, ahora un hombre que era perseguido, o sea, por todos los enemigos de Jesús. Entonces, esto es un hombre que es muy mencionado en la Biblia por lo que hizo antes y lo que hizo después. Casi la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él, ¿sí? O sea, de los 27, 13 son escritos por él, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que el apóstol Pablo hizo y que dio un ejemplo de vida, ¿sí? No sé, hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿No? ¿No se entendió nada o sí lo entendió? ¿O quedó bien explicado? Dígame. Sí, A mi parecer, Yo voy bien. explicado, es muy Sí. específico para con su clase. No me ha quedado ninguna duda. ¿No? No. A mí sí me quedaba la duda de que no entendieran. A mí me llamó la atención algo, pastor, y es, cuando usted nos nombró, pues nos dijo que escribiéramos sobre el tema de la controversia, que dice que para mantener la autoridad de Dios tenemos que Ajá. someternos a ella con todo nuestro corazón. Pues yo viendo ese texto de Pablo, entiendo que él se sometió a la autoridad, mantuvo la autoridad de Dios, porque de hecho él ya tenía autoridad, que Sí, estaba haciendo algo malo con ella, era otra cosa, pero él ya, de hecho en las cartas venía con autoridad de los reyes, y como sí. estamos hablando de que Dios da autoridad sobre todo, o sea, un presidente Ajá. es porque Dios lo permite. Pero Así es. entonces vemos esa conversión que es lo que nos nombraba usted, que es ese sometimiento. Pablo al último se sometió literalmente. Y Ujú. aún así en eso mantuvo una autoridad porque fue un hombre que fue un pilar para la iglesia como tal. Ujú. Entonces de eso, eso me queda mucho como aprendizaje sobre ese texto. Sí, de todas las cartas del apóstol, o sea, nos quedan, o sea, mucha enseñanza, ¿no? De lo que él hizo a partir de, ¿sí? Y que le costó trabajo y el mismo Señor se lo dijo, ¿no? Que iba a padecer por su nombre, ¿no? Y bueno, aquí vemos un hombre que se sometió a la autoridad de Dios, pero hay otros donde no se sometió a la autoridad de Dios. Y ustedes recuerden que Israel no tenía rey, ¿sí? Eran jueces los que estaban, ¿no? Y que ponía Dios jueces, ¿no? Y uno de ellos era Samuel. Pero llegó, pues, un día en que el pueblo comúnmente rebelde de Israel, pues se le ocurre, o sea, pedir rey. Se le ocurre que todas las naciones tienen rey menos ellos, ¿sí? Y le dicen a Samuel, ¿sí? El profeta Samuel, que pues que ellos también quieren rey. Y Samuel pues se preocupa y y le dice a Dios, y Dios le dice, pues déjalos, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque yo soy su rey, o sea, yo soy su Dios. Y de aquí empieza una historia del pueblo de Israel en el que algunos he escuchado que dicen, bueno, es que el pueblo de Israel puso el rey. No, el rey lo puso Dios, a Saúl lo puso Dios. Ahí lo dice claramente la palabra de Dios, ¿sí? Y era un hombre, era un pueblo rebelde. Y, y cuando esto sucede, vayan a primera de Samuel, capítulo 15, nada más voy a dar una partecita porque ya no nos alcanza el tiempo, pero para que se lo lleven de tarea, ¿sí? Para que ustedes me hagan sus comentarios la próxima
3. Ya lo tienen ahí, 1 Samuel capítulo 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios ya le había dicho que era Saúl. Samuel le tenía un gran afecto a Saúl. ¿Sí? Le tenía un gran afecto a Saúl. Y yo creo que Samuel metía las manos por Saúl. Pero fíjense ustedes, ¿cómo le dice Samuel? Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Como diciéndole, ahora, pon atención, porque esta es la prueba de fuego. Y le dice en el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. O sea, Dios tenía por ahí una cuenta pendiente con los amalecitas, ¿sí? Y por eso le dice Samuel, escucha bien, ¿sí? Le dice en el 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Fíjense qué importante es escuchar las instrucciones. Y una vez que las escuchas, o sea, poderlas llevar a cabo. Y le dice lo que dice Dios. Samuel le dice lo que dice Dios. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. ¿De qué Dios estamos hablando, no? O sea, un Dios malo, ¿no? Sí. Dice vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero vamos a ver por qué le dice aquí el Señor que se le había puesto en el camino cuando subía de Egipto. Vayan a Éxodo 17. A ver si lo encuentro. Diecisiete, 8. Dice, entonces vino Amalec, ¿están todos ahí en Éxodo? Y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés peleando contra Amalec. Y fíjense en el 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y estamos llegando aquí, o sea, en esta parte, 1 Samuel, donde Dios está dando una instrucción. Saúl era considerado un hombre guerrero, era un hombre alto, ¿sí? Y era un hombre que había ganado batallas, pero esta era la batalla de las batallas. Era la prueba de fuego para Saúl, ¿sí? Y luego dice el versículo 4. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada
en el valle. Hasta aquí pareciera que Saúl está siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones. Pero la próxima clase vamos a estudiar todo lo que pasó aquí, ¿sí? Y vamos a hacer una comparación entre Saúl y Saulo, ¿sí? En su conversión. Aquí, o sea, Saúl tenía todo el respaldo de Dios en todo. Pero qué importante es cuando un siervo de Dios escucha y aplica las instrucciones de Dios. Y fíjense bien en todo lo que le dice Dios, ¿sí? No te apiades de él. Pero hay una razón por la que más adelante vamos a ver por qué Dios le dice esto. Y por qué Saúl hace lo contrario a lo que le está diciendo Dios. ¿Sí? Desobedeció la autoridad. Les encargo que lean hasta el versículo 19. Estúdienlo, léanlo y lo comentamos la próxima semana. Éxodo 16, 17, 16 al 19. Éxodo 15. 15. Del 1 ¿El 1? al 19. Ok, gracias. ¿Sí? 15. Gracias. Éxodo. Y seguimos con esto. Ok, vamos a orar para terminar. ¿Puedes orar, Guillermo? Por favor. Sí. Pues Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por esta clase que acabamos de recibir, Señor. Padre, te pedimos que sea de educación para todos que estuvimos aquí presentes, Señor. Padre, igualmente te pedimos, Señor, para que sigas hablando a cada uno de nosotros, Señor, a todo lo que vimos en esta clase, Señor, para poder llevarlo a cabo y practicarlo, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Amén.